En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, buenas tardes, bienvenidos, aunque para nosotros, quienes estamos hoy día conduciendo el programa, don Eugenio Guerrero y quien les habla, Pilar Soberado, son estrictamente buenos días. Lo estamos grabando más temprano y es un deber decir, como siempre, que si de aquí a la hora de emisión del programa, 18 horas, hay alguna noticia importante que seguramente la va de haber y no la hemos transmitido, aquí van nuestras explicaciones. Bueno, agradecemos gentilmente a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, por permitirnos estar en este programa y auspiciarnos desde hace ya casi 8 años. Así que gracias a Asofar, a su directorio y gracias a sus socios, en definitiva, que autorizan a apoyar a este programa de opinión y de datos. Opinión que se da con todo el respeto posible, con todo el respeto que nos es posible y con data dura y confrontada, que es lo que un poco caracteriza a los diferentes conductores de Revelando en este programa que va de lunes a viernes entre 18 y 19 horas. Y en Radio Portales de Valparaíso, radio a la que naturalmente también agradecemos, la radio emblemática de la región de Valparaíso, la gran radio de esta zona que está en la calle Conde, el 1190, edificio de la Cooperativa Vitalicia, frente a la Plaza Aníbal Pinto, lugar donde se desarrolla multiplicidad de actividades de variado tipo, signo y color. Empezaron ayer las actividades en la Plaza Aníbal Pinto, ya vueltos de vacaciones, naturalmente, con un homenaje, entiendo que del Partido Comunista a Gladys Marín, me imagino que hoy día seguirá otro y mañana habrá un gran despliegue por el Día de la Mujer, pero siempre ahí, Plaza Aníbal Pinto. Lo que quiero decir es que Radio Portales siempre está en el lugar donde acaecen las noticias, donde ocurren las noticias, o donde se dan. Así que nuestros agradecimientos a esta radio y nuestros agradecimientos especiales a Luis Salinas, Mario Salazar y el gran Claudio Alvarado. Me olvidé de nuestro Enzo Alvarado por Asofar, ¿eh? Perdón, Enzo, rectifico. Asofar es nuestro DJ, nuestro periodista. Bueno, las opiniones que habremos de vertir hoy día en este programa, Eugenio y yo, porque Patricio está de vacaciones, son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento ni de Asofar AG ni de Radio Portales de Valparaíso. Lo segundo y último, porque como siempre digo, no quiero extenderme, aunque a mí allá me gustaría, pero no se puede, no se debe, es que cuídense, síganse cuidando, averigüen dónde se vacuna las diferentes dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ha aumentado bastante el contagio, independientemente de las teorías que existan con respecto al origen del virus, si son conspirativas o no, si fue Bill Gates, Soros, Obama, o no sé, o Xi Jinping, independientemente de todo eso, el virus existe. El virus es un virus nuevo. Y el virus enferma y en circunstancias especiales mata. Y no sé, y espero que no, pero todos tenemos conocidos o cercanos que han enfermado y otros que han muerto en circunstancias por lo demás dolorosas. De manera que, queridos amigos, a seguir cuidándose y aunque parezca de, a usar mascarilla donde corresponda. Dicho todo eso, Eugenio de Venezuela, bienvenido. ¿Cómo estás, Pilar? Qué gusto, como siempre, estar contigo y el equipo de Radio Portales y de Revelando en específico cada martes en nuestros programas. Así que muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Así ¿Cómo es. estuvo tu fin de semana? Mira, estuvo bien, no me puedo quejar.
yo lo único que eché en falta es haber ido al cine, porque tú sabes que a mí me gusta mucho el cine, y no fui porque no encontré ninguna película, porque las que yo, perdón, muy humildemente, las que yo considero estupendas películas presentadas en carteleras ya las vi. Me queda una, que es La Ballena. Pero estaban Ah, dando otra cosa para mi gusto insólita, que en una de esas se lleva el Oscar a la mejor película, que se llama En todas partes al mismo tiempo, una cosa rarísima del multiverso. Esa. ok, Todas partes, todo lugar, una cosa rara. Y esa la daban y me resistí a verla, porque como tú sabes que yo soy disciplinada mentalmente, dije no y no, no fui. Así ok, que echando en claro. falta una buena película, pero entiendo que La Ballena ya está en mi cine de barrio, que es mi cine el cine arte aquí en Villa, de manera que espero cumplir con eso, que para mí es muy importante. En lo demás, todo bien y sin queja. Tú, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Tu Mm, gente en general, qué tal? todo bien, gracias a Dios. Eh, Qué y bueno, bueno. un fin de semana de descanso, ver algunas cosas, ¿Ya? leer también, y Así. bueno, y prepararse para la semana. Sí, muy bien. Oye, Eugenio, estamos inmersos, partió ayer estrictamente el proceso constitucional, el proceso constituyente. A mí no me gusta mucho la expresión de constituyente, ¿ah? Porque me Claro. recuerda a, a los slogans de tu presidente Chávez. ¿Qué quieres que te diga? Te pido disculpas, pero me No recuerda a hacemos los el presidente. slogans chavistas. Entonces, no me gusta ya. Así que empezamos ayer el proceso constitucional. ¿Qué te pareció? A ver, ¿hay alguna cuestión que quisieras destacar en la instalación ayer del Consejo, no del Consejo, sino que de los Las expertos, del comisiones. grupo de expertos, de la comisión de expertos, sí? Mira, lo que pasa es que yo que seguí el proceso anterior y uno ve el que Oh, está ahora en curso y uno ve que la diferencia es muy abismal, obviamente, ¿no? Bueno, una de las cosas que obviamente a mí no me gustó fue que la presidenta haya sido Verónica Undurraga, porque bueno, ¿por qué por qué no te gustó? porque, o sea, a mí me parece que ella en cierta medida, o sea, tener un mérito para ser considerado como experto cuando se tiene ese conjunto de opiniones sobre el proceso institucional de Chile, todo lo que ocurrió después de octubre del 2019, con respecto a la visión del proyecto constitucional anterior. Entonces, a mí no me gustó, o sea, es una cosa más que personal, yo pienso que expertos tienen que haber personas quizás un poco más sobrias, o sea, las opiniones que yo he visto de ellas son opiniones que yo no sé si son militantes hacia la izquierda de manera radical, pero sí hay un sesgo muy fuerte. Entonces, un experto no es que no tenga en cierta medida ideologías o que no tenga en cierta medida preferencias conceptuales y doctrinarias. Pero un experto, a mi parecer, es una persona que tiene tal sentido común con respecto entre lo académico y lo político que uno puede considerarlo sobrio con respecto a sus opiniones en política e instituciones, porque el debate es constitucional. Entonces es un tema ya que quizás pueda ser mío, pero más allá de ello, a mí me parece que la instalación estuvo muy buena, o sea, y me impresiona mucho que, por ejemplo, las comisiones, básicamente tres cuartos son del sector por el cual nosotros tenemos preferencia, así que estamos hablando de una enorme proporción en porcentaje. Y además que los nombres de los 24 expertos, o sea, de los 24 de la comisión de expertos, tanto los electos por el Senado como los electos por la Cámara de Diputados, hay buenos nombres. Por ejemplo, está el Sí, nombre con respecto a la Cámara, por ejemplo, el nombre de Natalia González, por ejemplo, me parece un buen nombre. Y bueno, y en general, Juan José Osa, por ejemplo, Máximo Páez, sí, ¿me entiende? Me parecen que son nombres que uno puede adherir cierta seriedad, sobre todo el de Natalia González. A mí me gusta mucho la participación que ella ha tenido y también la posición crítica y súper razonable que tuvo respecto del proceso anterior. Ahora, con ya, respecto a las atribuciones que tiene esta comisión y el papel que va a jugar, va a ser muy importante porque ellos escriben básicamente un preproyecto, y un preproyecto que sí, tiene un marco de 12 bordes o principios constitucionales que son bien profundos que van a permitir que no se desborde la discusión con respecto a los consejeros, ni que esto tiene que ser aprobado por 3/5, obviamente, pero además la participación que ellos van a tener
antes de la armonización con respecto a lo que propongan los consejeros. Entonces, a mí me parece que eso está razonablemente bien hecho. Entonces, por ende, cuando tú me preguntas qué opino yo sobre el proceso, o sea, y la instalación a mí me pareció bastante buena, o sea, yo no tengo un mar de optimismo encima porque las cosas, o sea, yo no creo que salgan mal como el año pasado, pero de lejos, no, o sea, no hay forma de que salga así, pero sí hay formas de, como han dicho algunos expertos, de ir gradualmente saltándose algunos bordes, básicamente, y que vamos a ver quiénes salen electos precisamente como consejeros constitucionales, porque tú sabes muy bien que la crisis política que nosotros tenemos es una crisis política que llevó a Boric precisamente a la presidencia. O sea, cuando uno ve la Pues, cara de la crisis política y la degeneración, o sea, podríamos decir la erosión de la calidad de la política y su ejercicio, uno lo ve básicamente con el Frente Amplio de Pro Dignidad en el poder. Y obviamente nosotros no podemos ser ciegos con respecto a ello y tampoco esperar que con respecto a las elecciones que se va a tener y ver cómo votan nuestros diputados dentro del Congreso, nosotros vayamos a tener algo demasiado distinto. ¿Me entiendes? Hay reglas, o sea, hay reglamentos fuertes que van a llevar el debate, que van a permitir que ellos en cierta medida se atengan, pero yo no tengo una excesiva confianza en lo que puede resultar con respecto a nuestra clase política y su crisis. A eso es lo que trataba de decirte así. Pero a pesar de ello, yo soy más optimista de lo que ocurrió, obviamente, el año pasado, que fue un desastre. No sé qué yo piensas tú. sí, convengo contigo, mira, no en todo, todo, mira, a ver, Claro, yo solamente para nuestros auditores, no estaríamos en esta si no hubiésemos tenido el bochorno de la comisión, de la Convención Constitucional que creó un proyecto de constitución que votamos el año pasado. Si lo hubiesen hecho bien, no estaríamos en esta de nuevo, ¿ya? Eso es para los críticos a este nuevo proceso constitucional o constituyente. claro. Yo yo creo que esta es un proceso constitucional bastante distinto al anterior, sin duda alguna. Como dices tú, hay ya 12 bordes o rejas o marco en el que se debe desarrollar la discusión, la creación y la discusión del texto constitucional. Hay cosas que no se pueden obviar, ¿ya? Que son todas aquellas que se obviaron en el anterior proceso constituyente, sin duda. Está bien que exista una comisión de expertos que juraron ayer sus cargos, se instalaron formalmente ayer. Yo no tengo mucho conocimiento de Verónica Undurraga. Yo no sé si ella es militante total del PPD, pero entiendo que sí. Pero entiendo que este tema de dejarle la presidencia a alguien, o sea, el tema del el acuerdo entre los expertos fue el que quien ganara la presidencia no iba a ganar los comités o las mesas de Claro, apoyo al trabajo de la presidencia. ¿Cómo fue? Salvo Alejandra Kraus, de la democracia cristiana, en el tema claro. de derechos sociales y eso. Eh, yo, ¿Qué me llamó la atención? Y naturalmente uno hace la comparación entre lo que vivimos este año y lo que vivimos el año pasado y antepasado, el 21 y el 22. Claro que la puesta en escena es absolutamente distinta. O sea, no podemos comparar a Pikachu, el dinosaurio azul, el Rojas Vade, el griterío, la prepotencia de Stingo, la prepotencia intelectual de Baza, de Atria. No podemos comparar con Barraza. Tampoco podemos comparar de alguna u otra manera la gritería también de gente de derecha, porque eso también hay que Claro. recordarlo. Tú me atacas y yo te ataco. La verdad que fue una cuestión bien desagradable. Eso no se dio ayer. Interpretaron la canción nacional, que no debería extrañarnos, pero a estas alturas de la vida nos extraña. Y fue Hernán Larraín, ex senador de la República, ex ministro de Sebastián Piñera, ex presidente de la UDI, hasta donde recuerdo, quien hizo las veces de presidente transitorio para las votaciones que finalmente determinaron quiénes son presidentes y encargados o presidentes de vicepresidente, vicepresidente y encargado de las diferentes mesas aquí de apoyo a la comisión. ¿Qué va a pasar? No tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que va a tener que
los candidatos a consejeros constitucionales van a tener que trabajar bastante para ser elegidos, porque aunque haya bordes, aunque haya una comisión de expertos que elabore un anteproyecto, son finalmente los consejeros constitucionales los que van a tener que trabajar sobre esa norma. Y hay que tener presente que la izquierda radical, a ver, es, no es difícil saltarse los bordes, Eugenio. A lo mejor Chile no va a aparecer por ahí que Chile vaya a ser un país plurinacional, un Estado plurinacional. No. Pero sabemos que en la forma de plantear derechos y deberes constitucionales, la izquierda, ¿por qué no? Puede saltarse la norma en principio y de acuerdo a cómo vayan esas votaciones, que finalmente ganen esas elecciones. De manera que yo sí, claro, la veo bastante más constitucional, más ciudadano esto. Este episodio de ayer no tiene nada que ver con esa salagarda del 2021. No, no, por supuesto que no, que nos dejó a todos espantados. Eh, pero no me atrevo a aventurar mucho más. Yo Claro. no, Sí, no, mira, no. yo te comentaba lo de Verónica Undurraga, porque, por ejemplo, el año pasado, cuando, yo no sé si tú recuerdas, cuando 39 profesores constitucionalistas firmaron apoyando a una postura, en este caso fue la apruebo, ella fue una de las firmantes. Ya, Entonces, estando cerca de la elección, entonces a mí me llama la atención eso, porque ese proyecto constitucional prometía destruir a Chile. O sea, sí, sí, no solamente iba a llevarlo a la atomización, sino que básicamente sí, a focos donde la odiosidad y la división entre los chilenos, o sea, una atomización política, por un lado, pero también social, o sea, y no solamente eso, sino que el proyecto y la configuración económica y política iba a hacer de Chile un país que se iba a enrumbar al desastre. Entonces, cuando tú tienes un constitucionalista que apoya, ya teniendo la propuesta en mano, diciendo que están desmintiendo las falacias o las mentiras que tenía el rechazo, entonces eso a mí me impresionó un poco, pero más allá ya. de ello, Chile es un país que, como tú bien sabes, a mí me gustan mucho sus instituciones. Y las instituciones, a pesar de quienes detentan el poder, tienen que básicamente circunscribirse a esta institución. Hasta el propio presidente de la República ha tenido que recular muchas veces con respecto a muchas actuaciones, incluso se le critica mucho cuando erosiona la institución. Yo no sé si tú leíste la columna de Sí. Carlos Peña este domingo, que No, la estuvo tengo pendiente. Estuvo bastante, te la recomiendo, porque básicamente él está Ya. acusando de que esta postura, esta nueva forma de hacer política, está acabando con la seriedad de los rituales y el simbolismo que representa el poder y que representa la seriedad del poder. Entonces, esos elementos que son muy importantes también se encuentran mucho en la gente cuando demanda de sus políticos cuando están en el poder. Pero el gran problema que yo veo, y que en esto tú y yo estamos muy de acuerdo, es qué pasa cuando son los políticos los que se lanzan a las elecciones y la gente vota por ellos y los anhela. Y otra cosa es cuando están en el poder y se les critica, pero no hay un análisis crítico previo antes de elegirlo. Y eso es lo que nos hace estar en constante polarización, pero también constante vigilancia sistemática con respecto a la acción del gobernante y hoy en día más en un mundo con redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el tema del Consejo Constitucional, yo estoy muy de acuerdo contigo, hay maneras de saltarse los bordes, pero también hay muchas maneras de atar y que tienes un comité técnico de admisibilidad y que tienes comisiones mixtas, que cuando no llegas ni a 3/5 para aprobar, pero tampoco llegas a 2/3 para rechazar, tú puedes ir a una comisión mixta, por ejemplo. Y ese tipo de, podríamos decir, de engranaje y de quórums altos te permite, o sea, el juego entre los 2/5, entre los 3/5 y los 2/3 te permiten primero que al ser menos consejeros que lo que fue la Comisión Constitucional pasada, obviamente, sea mucho más rápido la deliberación. Lo segundo, Sí, que el Comité Técnico de Admisibilidad realmente termine rechazando cosas que se saltan claramente los bordes. Y lo tercero, lo que pasa es que a mí me parece que la tendencia que hay, Pilar, y yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, incluso en nuestro sector, que nosotros llamamos derecha, es una tendencia estatista de que el Estado tiene que ser protagónico, de que el Estado tiene que estar muchísimo más incorporado en asuntos fundamentales de la ciudadanía, a tal punto de que la subsidiariedad como principio, que no es un principio que ni siquiera está, o sea, está inscrito en la Constitución, pero no está dicho explícitamente, sino que la configuración del Estado está así, llega un momento que se rechaza
Y cuando tú ves a quienes se van a postular y a líderes políticos diciendo no debemos temer a salir como de la subsidiariedad para entrar en un Estado social de derecho, y comienzan a mirar a Europa y no se dan cuenta que Europa es la zona que sigue menos creciendo, que tiene unos niveles de deuda impresionantes. Los países con estados de bienestar están, han estado muchas veces cerca de ir quebrando su seguridad social, por ejemplo. Entonces, que ellos no tomen en cuenta esto y vayan directamente a las elecciones promoviendo este tipo de cosas, a mí me preocupa mucho porque son de un sector que no debería pensar de esa manera si quiere que Chile crezca. ¿Por qué? Porque si tú ves la tendencia en los últimos 30 años, por lo menos 7 de cada 10, si más no me recuerdo, de lo que ingresa al Estado se generó por crecimiento económico. Entonces, y eso lo dice Victorio Corvo, por ejemplo, o sea, cuando tú generas 6 o 7 de cada 10 pesos se generó de lo que ingresó a las arcas públicas por el crecimiento económico, y que el ingreso de las personas que eran más pobres y subieron a la clase media se multiplicó casi que 2 veces más, o se multiplicó el doble, sí, en este caso, que los que son más ricos en la tendencia agregada en promedio en los últimos 30 años, y que fue por el libre mercado, y que fue por el crecimiento, y tú ves que aquí se le quiere dar más peso al Estado, más regulaciones, más impuestos y más crecimiento en áreas vitales, yo no confío tanto en lo que vaya a resultar como último. Yo no sé qué piensas tú. Yo, la verdad, he escuchado a muy pocos candidatos a consejeros constitucionales, a muy pocos. Anoche recién escuché a un par de diferentes tendencias, entrevistado por Mónica Rincón, no sé en qué canal, me imagino que en el estatal, y el único al que escuché con un discurso hilado fue a Jaime Rabinet, nada más. Los otros, hablando sobre diversos temas, la verdad que un discurso muy poco coordinado, muy poco hilado, mejor dicho, muy poco hilado. Y ya te digo, te soy súper honesta, no he escuchado prácticamente a ningún candidato a consejero constitucional. Me da miedo, sí, me da miedo, sí, porque la gente de izquierda siempre es bien frontal en sus opiniones. Claro, La gente de izquierda no oculta su postura. ¿Ah? Si Boric quiere ser estatista, o sea, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son el grueso de este gobierno, son estatistas y no lo han negado nunca jamás en la vida, nunca. Y tienen claro cómo debe, la labor que tiene que tener el Estado dentro de la sociedad, el Estado omnipresente, y lo sabemos exactamente. perfectamente. Claro, pero la derecha, en general la derecha, tiene miedo a ciertos discursos porque cree que siendo más tibio, más suave, puede ganar adeptos, lo que es una mentira. Así Porque es. si la derecha funda bien su discurso, gana votos. Claro, no puede decir de un paraguaso, yo no quiero que el Estado exista, porque además es Claro, impresentable. claro. No, claro que no, pero puede decir lo que debe decirse, debe decir y debe dar el ejemplo, como tú lo acabas de comentar, el ejemplo europeo, que parece ser que para los sudamericanos Europa es el paradigma. Sí, pero eso es una mentira. Mira qué ha pasado con estas sociedades de bienestar europeas. Mira lo que ha pasado en Suecia, por ejemplo. ¿Ah? Y mira lo que pasa en España día a día con el tema. Entonces, y mira lo que pasa en Francia. ¿No? Y Así tú que, acabas sí de que dar esto es una cuestión. tú acabas de dar un ejemplo, disculpa que te interrumpa, muy fundamental, que es el ejemplo de Suecia. Suecia, por ejemplo, por tener un estado de bienestar tan enorme, casi quiebra a finales de los 90 y tuvo que privatizar hasta por Exactamente, regla. Entonces, yo quiero exactamente. recomendar un libro A que, ver, que es de la editorial El Libro, que se llama Un decálogo para que Chile vuelva a crecer. Y este está escrito por Hernán Chaire y Mauricio Rojas. Y bueno, si ya, quieres lo comentamos un poco en el capítulo que viene, o sea, en a el la segmento vuelta. que viene, porque Ok. aquí lo que te hace es dar lecciones de cuáles fueron los países que crecieron, cómo crecieron y qué deberíamos adoptar de esos países. Y no necesariamente es el estándar europeo tradicional de los países de la OCDE, No, que termina no. siendo hoy en día un fracaso. Lo tengo claro, y son realidades muy distintas además, y nosotros tenemos que ponernos en la realidad nuestra, chilena, la realidad sudamericana de país del tercer mundo todavía. Nadie dice que el Estado no tenga que participar, evidentemente que tiene que hacerlo, evidentemente que tiene que haber buena salud pública y tiene que haber buena educación pública, si eso no lo puede negar nadie, y Así es. evidentemente es el Estado el que tiene que encargarse básicamente de la política habitacional. Pero dicho eso, está todo el ancho mundo para que los privados participen junto al gobierno y sabemos además, con el Estado, con lo público, y sabemos además, porque lo tenemos por experiencia,
que no hay nada mejor que las alianzas públicas y privadas cuando ambos entes o ambos grupos están debidamente controlados por la legislación. Eso Así es. sí. Oye, Eugenio, vamos a una pausa musical y te propongo, ya que estamos medio gringolandia, ¿te parece que escuchemos a Frank Sinatra en Sí, una total, tremendo. canción? ¿Te parece en una canción esta de Te llevo bajo mi piel? Sí, Y ahí total. a ver si... Ya, muy bien, listo, volvemos en unos minutitos. Queridísimos amigos de Revelando, hemos regresado al segundo bloque de este programa de martes 7 de marzo del 2023, junto a Claudio, perdón, a nuestro querido Eugenio Guerrero de Venezuela. Perdona que estaba pensando en Claudio Alvarado, el DJ de Portales, Sí, junto no a te Eugenio preocupes. Guerrero, perdón, Eugenio Guerrero y nuestro DJ de Asofar, don Enzo Alvarado, y los chicos de Portales de Valparaíso, naturalmente. En el primer blog, bueno, hicimos el intermedio musical con el gran Frank Sinatra, que es esta canción de Te llevo bajo mi piel, que encuentro fantástica. Bueno, yo personalmente la encuentro fantástica, pero hay mucho adepto a ella y creo que también lo eres tú, Eugenio. Y Sí, haciendo total. un brevísimo resumen del primer bloque, estuvimos hablando exclusivamente, como creo debe ser, de lo que ocurrió ayer con el inicio del proceso constitucional o proceso constituyente o camino para redactar un proyecto de constitución que finalmente debe ser plebiscitada el 7 de mayo, plebiscitado el proyecto, el 7 de mayo de este año, con voto obligatorio naturalmente, y en donde los ciudadanos con derecho a voto podremos decidir si aprobamos o rechazamos el texto que finalmente nos propongan un grupo. La verdad es que aquí no se puede decir como, como en el caso anterior, el proyecto que nos proponga la convención. Esto es otra cosa, es el proyecto que nos propongan los expertos, el grupo encargado de admisibilidad, los consejeros constitucionales elegidos y que además todo ese trabajo, el fruto de ese trabajo, respete los denominados bordes, ¿ah? O salvaguardas. Después de eso tendremos un proyecto que habremos de aprobar o rechazar y que, del que ya les iremos dando cuenta en el transcurso de este programa, tal y como hicimos con el fracasado camino constitucional anterior. Así es. Trataremos en cada programa de conversar con respecto al tema. Pero bueno, terminado eso, vamos al segundo bloque. Eugenio, encuesta Academ, ¿te parece? O lo que Sí, tú quieras. mira, tú sabes Vale. que en cierta medida la encuesta Cadem de o sea, si podríamos decir, la encuesta Cadem de este fin de semana está revelando algunas cosas que son muy importantes a tomar en cuenta. ¿Y cuáles son esas cosas? A mí me parece que desde hace aproximadamente mes y medio, personeros del gobierno se han dedicado a Pilar a instaurar al menos tres hitos. Ellos no han podido avanzar con su programa totalmente, porque primero no tienen congreso y No. segundo, la mala gestión ha hecho que ellos reculen más bien. ¿Ok? Entonces, llegó un momento, sí, te escucho. No, que te estoy dando la razón. Es que el Ah, domingo ya. entrevistaron en la televisión a Analía Uriarte y doña Analía Uriarte se permite decir un montón de de tonterías, perdón, y entre esas las reformas que quiere implementar el gobierno y que vamos a ir Exactamente. con cuidado, conversando con la oposición, pero si no tienen mayoría en el Parlamento, ¿qué va a hacer? Pues señora Analía Uriarte, tiene que conversarlas, pues. Claro, Ya, claro, listo, exactamente, porque si no, nada estuviesen más. pasando la planadora como son tradicionalmente. Así que el tema es que ellos, claro, evaluando de manera hábil que no tienen una mayoría en el Congreso, pero que también hay diputados de derecha o que se dicen o dicen ser como más a la centro derecha que terminan votando muy cercano a la centro izquierda. Ellos han instalado en la sociedad civil varios discursos. Por ejemplo, que las ISAPRES, o por lo menos la reforma de pensiones, mejor dicho, vamos a la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, ellos supuestamente tienen unos cálculos actuariales que les permiten decir que este sistema ha sido malo y que el sistema por el que ellos Sí, quieren cambiarlo es un sistema muchísimo mejor, ya lo conocemos, con unos fondos nocionales donde no todo se va a poder heredar, donde básicamente un porcentaje no menor pasa a un fondo común, pero eso ha comenzado a calar. Ha comenzado a calar con respecto a las dinámicas esta del autopréstamo, de cómo muchos ministros han encabezado una campaña por ello, que está comenzando a hacer efecto en la sociedad civil. Y eso ha ocurrido también con el tema de las ISAPRES, por ejemplo. El tema de las ISAPRES es gravísimo porque cerca de un 60% de la población se beneficia básicamente de todo un sistema que está integrado y que gran proporción de ese sistema, por eso que cuando se hablaba de la propuesta constitucional anterior,
que decían que había que tener un sistema de salud universal integrado y básicamente en la práctica el sistema funciona de manera integrada, o sea, son más de 3 millones, o sea, son millones de personas las que se entienden desde la salud privada, que es derivada directa, de la salud pública, que es derivada directamente a la salud privada, pero uno comienza a ver que el ataque con respecto a las ISAPRE, que el ataque con respecto al tema de la salud, que el ataque con respecto a los que más tienen riqueza en el país, ha comenzado a hacer efectos graduales dentro de la sociedad civil, y uno lo ve, por ejemplo, que los mejores evaluados como ministro está Jimena Aguilera, que está en este caso como ministra de Salud, que llega a 64%, es decir, sube 2 puntos. Fíjate que con respecto a gobernar con un programa que no es de ellos, que empezó en el gobierno pasado y que está arrojando logros con respecto a los estados de excepción. Y fíjense que, por ejemplo, estuvieron rodando en las redes sociales en las últimas semanas, como que gracias a este gobierno hay superávit fiscal. Gracias a este gobierno en Sí. sectores de la macrozona sur se redujo la delincuencia y los atentados. Entonces, básicamente gracias a ellos, no es gracias a ellos, esto lo explicamos. eh, Esto se dio y se gestó con propuestas del gobierno anterior que ellos han sabido capitalizar para ellos como si fueran creación de ellos y en función de ello e ir incorporando estas propuestas liberticidas y estatistas que le pueden hacer mucho daño al país. Entonces tú vemos que el subsecretario Manuel Monsalve tiene 59%, Carolina Toá 59%, Mario Marcel 58%. ¿Y por qué me detengo acá? Porque en la contraparte está, o sea, en la contraparte en el sentido de los que están menos evaluados, está Nicolás Grau con 48%, Camila Vallejo con 47%, Antonio Rejola con 46% y Giorgio Jackson con 35 puntos. Entonces, claro, uno ve una gran diferencia porque uno ve supuestamente el ala moderada que está llevando los principales ministerios, pero por otro lado está la supuestamente moderada, está encabezando políticamente una campaña con respecto a las ISAPRES, a la pensión, a la reforma tributaria que está comenzando a hacer efecto y que esto surte en cierta medida en la popularidad del presidente que se ha elevado ahora al 35%. Entonces yo creo que ellos Así están, es. mira, la mayoría de la ciudadanía no se detiene a evaluar proyectos de ley, no se detiene a evaluar proyectos complejos, sino que simplemente dice, bueno, si se está llevando, si se está haciendo una buena gestión y lo están haciendo bien en seguridad, y lo están haciendo con respecto al terrorismo, y lo están haciendo con respecto, no sé, al superávit, entonces ¿por qué no confiarles a ellos las reformas que están promoviendo? O sea, a mí me parece que esa trampa está comenzando a gestarse desde los sectores más radicalizados de Prodignidad y que hay que tener cuidado. Por eso que yo quería llamar la atención porque uno, por ejemplo, ve que el 96% está de acuerdo con que se puedan hacer control de identidad y detener a personas que entren o salgan por pasos fronterizos no habilitados. Y por otro lado, el 78% está de acuerdo con la aprobación de un estado de excepción en la macrozona sur y el 69% cree que se debiese renovar cada 6 meses. Entonces, esos datos son muy interesantes porque han sido en cierta medida incorporaciones y logros del gobierno anterior que ellos han sabido aprovechar para ellos, que han tenido que gobernar sin programa porque no han podido avanzar, pero por otro lado han ido incorporando este lenguaje y estas propuestas, que son propuestas muy malas, que han sido evaluadas por expertos, entre ellos José Luis Daza, por ejemplo, y que pueden hacerle mucho daño al país. Y por otro lado también está el hito que ellos quieren configurar este año, que es el hito al que me refiero a los 50 años del golpe, ¿no? Como ellos, en lo narrativo, va a ser para ellos un año fundamental en lo simbólico y en lo político para poder avanzar, por un lado, las reformas y por otro lado, avanzar en lo que podrían recoger del fracasado octubrismo. Uno ve, por ejemplo, lo que va a suceder en la Feria del Libro en Buenos Aires y que la ciudad Oh, protagonista va a ser Santiago. Ellos tienen ocho hitos y entre estos 8 hitos está el estallido, o lo que llaman el estallido social y el sí. tema de lo que fue la dictadura y todo esto. Entonces, ellos están haciendo, básicamente, ya están trabajando en ello y uno tiene que tener cuidado con respecto a cómo estos políticos están actuando en función de incorporar un conjunto de propuestas y cómo reincorporar lo que fracasó con el estallido en la pasada convención constitucional que terminó siendo rechazada. No es que haya sido el estallido representado allí, porque es una articulación institucional, pero obviamente gran parte de los personeros que están allí de extrema izquierda surgieron por el estallido. Así que eso yo quería comentar. Mira, eh, en relación con los dos temas, no podemos olvidarnos, y esto lo hemos dicho en este programa, todos los días de este programa, todos los martes. Este gobierno está formado por una coalición que es del Frente Amplio y el Partido Comunista.
Los socialistas que están en ese gobierno, y que en una de esas son más, es que hay cambio de gabinete o no, que a estas alturas de la vida yo creo que da estrictamente lo mismo que haya cambio de gabinete. Los personeros que están ahí del socialismo, hoy día denominado democrático, nadie me ha explicado aún cuál es el no democrático. Son igual partidarios de las grandes transformaciones que ha pretendido reinstalar este gobierno desde que llegó al poder. Así que no nos sorprendamos, ni nos extrañemos, ni nada. De manera que el gran discurso de este gobierno va a ser siempre en contra de un Estado subsidiario, va a ser siempre en contra de un control de seguridad firme, va a ser muy a favor de recordar los excesos de la denominada militar. Eso no hay ninguna duda. Esté Toá, esté la Isquia Siches, esté Montes, esté Aguilera en salud, ¿cómo no? Está Maya Fernández, la nieta de Allende, y Toá, la hija de José Toá. O sea, evidente, y hay cuánto personaje que es hijo de, sobrino de, hermano de gente caída durante el gobierno militar en enfrentamientos con los militares, o sea, o de detenidos desaparecidos, o de exiliados. De manera que el discurso central de este gobierno es el mismo y van a ordenar todo en pos de ese discurso central. Si ese discurso central implica apropiarse de los avances y logros del gobierno de Piñera, así lo van a hacer como lo han hecho en el tema económico, que se han adueñado absolutamente de lo que dejó hecho Piñera, haya dado frutos ahora, no, es de ellos. Y en relación con el tema cultural, evidentemente, si el tema cultural es el tema además del que no se preocupa la derecha en este país y en el mundo entero, y por el tema cultural se introducen cosas notables. ¿Diste el ejemplo de la Feria del Libro? Estoy absolutamente de acuerdo. Tú sabes que todos los convocados a la Feria del Libro son de izquierda, todos, pero naturalmente que es así. Así es. Nadie pensaría que iban a invitar a Roberto Ampuero o a Mauricio Rojas a la Feria del Libro de Buenos Aires, invitado este año a Santiago de Chile. No, naturalmente no iba a ser así. Mira, Mañana, Día de la Mujer. Dame 2 minutitos. Mañana, Día de la Mujer. ¿Cuál va a ser el discurso de mañana? Lo conocemos. Este gobierno no va a renunciar nunca, jamás a su discurso central. Por eso la gente no debe engañarse y por eso a mí hasta me molesta el tema de que suban las encuestas a este gobierno por cuestiones muy puntuales y que ni siquiera les son propias. Nadie nos va a decir que a raíz de los incendios el gobierno gestionó bien. El gobierno gestionó mal. Bueno, se lo va a probar ahora con la reconstrucción de la zona afectada. Pero el pueblo es lábil, pues, Eugenio. El pueblo muchas veces, bueno, es que el presidente anda en bicicleta, es súper cercano. Claro, no se dan cuenta de los 500 escoltas que están disfrazados de vendedores ambulantes cuando anda caminando por la calle. ¿Ah? No, es que el gobierno, no, es que la presidenta, es que la Camila Vallejo es tan bonita. No, no, yo sé que son cuestiones circunstanciales, pero no hay que olvidarse que el discurso de este gobierno es uno y con respecto a eso no van a dejar nada por hacer. Y este año se les brinda una estupenda posibilidad en la gran labor que siempre han realizado, que es dividirnos a raíz de los 50 años del 11 de septiembre. así es. Mira, yo quería hacer tu comentario con respecto a lo que, mira, esto lo reportó La Tercera hace aproximadamente 2 semanas y dice lo siguiente en respecto a lo de la Feria del ¿Ya? Libro. Dice, una ciudad de tensiones y contrastes, de cicatrices históricas y heridas abiertas. Una ciudad donde la periferia y el barrio harto se rozan, donde el capitalismo heredado de la dictadura transformó el paisaje, levantó malls y enormes edificios y donde, a 50 años de su muerte, aún resuena el último discurso del excompañero presidente Salvador Allende y también la ciudad del estallido social. Y dice, ese es parte del relato sobre Santiago que el Ministerio de las Culturas, MINCAP, presentará en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde la ciudad es invitada de honor. Imagínate tú Sí. cómo se representa un país culturalmente a partir de una distorsión, pero también de un sesgo político o sea, que sigue en vez de superar la fractura, en vez de superar las divisiones, terminan en cierta medida tomando el imaginario octubrista, termina en cierta medida yendo contra el modelo de los últimos 30 años, y estos dos ejes articuladores con los que fracasaron con la propuesta de la Convención Constitucional lo siguen instalando y no van a parar hasta llevarlo. Pero me impresiona mucho el que ni siquiera ya cuidan las formas, sino que esto es No. directamente, y esto lo pueden buscar en La Tercera. O sea, esto fue publicado en La Sí, Tercera y sí, sí, respecto a cómo sí. ellos van a articular su discurso. Mira,
un editorialista que es Matías Rivas, que nadie podrá decir que Matías Rivas es de derecha. A él le llamó muchísimo la atención por cómo era, y a Contardo en su minuto les llamó mucho la atención por qué habría de presentar el gobierno de Chile en la Feria del Libro de Buenos Aires, por qué habría de presentar esa visión sobre Santiago de Chile. Bueno, finalmente llamaron a Contardo a participar del grupo de escritores invitados a esto, pero es que naturalmente es así, Eugenio. Yo creo que hay pocos países en el mundo que tengan problemas de esta naturaleza. Mira, ¿qué da para esto? El Holocausto y Alemania y los judíos. Uno. Dos. El gran conflicto árabe-israelí. Tres. La guerra civil española. Y cuatro. Chile. Son los países, son los temas que se mantienen y que se dan una y otra vez en cine, en teatro, en ferias, en exposiciones, en recordatorios, en conversatorios, en memoriales, etcétera, etcétera. Detrás de eso no hay el afán de unir a los pueblos ni de reconciliarlos, por el contrario, es el afán de desunirlos y de hacerlos pelear una y otra vez. ¿Qué hay tras esos grandes hechos? El dinero, sin duda, mucho capital, mucho fondo internacional, mucho dinero estatal, mucho dinero que se paga con los impuestos, en el caso nuestro de los chilenos, naturalmente. Entonces, son cosas que dan dividendo y son cosas en el caso chileno que provocan lo que menos queremos, que es la división. ¿Cuántos chilenos ya no estarán reconciliados a raíz del tema del gobierno militar? Muchos, Claro, es que muchos. ya ese no es el clivaje que define hoy en día a los chilenos. Y quedó demostrado, cuando tú tienes un rechazo a una propuesta de refundación del país, en esa clave, que básicamente esa era la clave, y que fue rechazado, o sea, cuando me refiero a transversalmente, bueno, yo el programa pasado daba algunos datos bien interesantes con respecto a cómo en los sectores rurales, los sectores indígenas y en todos los estratos uno puede ver un rechazo transversal de las personas y las razones de por qué se rechaza. Uno ve que ya eso no es lo que define, o sea, la modernidad de la sociedad chilena hoy en día es distinta a la de esa fractura que se generó hace 50 años. Y los jóvenes de izquierda radical quieren seguir reviviendo esa fractura cuando ya se configura la sociedad en otros términos, Pilar. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, no solamente es un gobierno que le está haciendo mucho daño en términos políticos al país hoy en día, porque tiene una muy mala gestión y que ha tenido que ir aprendiendo a raíz de la crítica que la sociedad civil le hace por el muy mal desempeño que tiene, sino que por otro lado están tratando de seguir manejando unos ejes que están superados, que quieren revivirlos para seguir apostando a la radicalización de su gobierno y avanzar en lo que puedan. Entonces, por un lado reculan, pero como quien dice, dan un paso adelante para luego dar tres, dan un paso atrás para luego dar dos o tres adelante. Entonces, a mí me parece que este tema de los 50 años del estallido y la transformación que quieren hacer de lo que llaman el modelo neoliberal, llamado modelo neoliberal, básicamente es lo que va a apuntar y lo que va a definir este año. Porque fíjate, y con esto cierro mi comentario, yo no veo a este gobierno como muy vinculado a lo que va a ser el proceso constitucional, por dos razones. La primera es porque esta izquierda más radical va a interpelar el proceso en algún momento. O Sí. sea, más adelante va a decir que eso es un proceso, bueno, viciado, donde se le colocaron candados, todas las cosas normalmente quedan. Entonces yo no los veo tan interesados en la visión refundacional. Segundo, un Boric que le fue muy mal y que si ata el proceso constitucional a su desempeño, va a terminar, y hay una buena constitución, por ejemplo, van a salir perjudicados tanto Chile como él a nivel de imagen. Sí. Entonces, eso hace que los incentivos a reincorporarse, o si es mala la propuesta, junto que es mala su gestión, puede ocurrir lo mismo, porque la mala gestión atada al proceso constitucional puede llevar a fracasar el proceso, no porque el proceso sea malo y la propuesta sea mala, sino por el propio presidente en donde se está aprobando precisamente lo que va a ser el proyecto de constitución. Eso por un lado. Y lo otro es que yo no veo una izquierda tan... o sea, por un lado está el tema constitucional desvinculado o desanclado.
A eso es lo que me refiero. Y por otro lado, que quieren avanzar con unas reformas que poco a poco están instalando en lo público y que, en cierta medida, avanzar de una manera tan notoria contra un sistema público de salud para ir en contra de la ISAPRE, porque básicamente es una postura que los que hoy en día detentan el poder no quieren dar marcha atrás con una propuesta mejor, que no se trate solamente de salvar las ISAPRES, sino de articular un mejor sistema de salud. Yo no la veo por ningún lado. Entonces me parece que este año va a ser clave, Pilar, y que la rearticulación de la izquierda con respecto a lo constitucional no es que cesa, sino que da un stop en este minuto, porque más adelante van a quererlo interpelar. Yo no sé qué piensas tú. Mira, yo no sé, yo creo que, mira, eso me genera dos comentarios, que no sé cómo se concilian entre sí. Primero, a mí no me cabe ninguna duda que Boric quiere ser el presidente que le ponga firma a la nueva constitución. No me cabe ninguna duda. Por eso participó como actor principal para el primer proceso y participó también como actor principal ahora tratando de que los partidos decidieran por una votaría, una lista, dos listas, y fue actor principal. Pero Boric también sabe, porque ya tuvo la experiencia del 4 de septiembre del año pasado, que si la Constitución no recoge las principales aspiraciones de los chilenos y va en contra del sentir mayoritario, se va a rechazar otra vez. Entonces, no sé honestamente cómo, no sé cómo políticamente va a poder articular este avanzar sin transar, pero tratando de transar para mantener el apoyo, sobre todo el apoyo ciudadano. No tengo idea. Sé que en el tema de la batalla cultural no van a transar absolutamente nada. La batalla cultural es un tema dado, lo dijo el otro día, por ejemplo, el ministro de Educación, este señor, no me acuerdo del apellido, no me acuerdo de él, el profesor no sé cuánto, Ávila, sí, que dijo sobre el tema prioritario para el ministerio, la educación sexualizada. Sí. Ya. También dijo el otro día el presidente del Colegio de Profesores, el señor Aguilar, que lo fundamental para ellos no era que los alumnos avancen en educación, sino solucionar sus problemas mentales. O sea, la agenda cultural que tiene la izquierda, y en eso no van a transar nada, lo que va a pasar en la Feria del Libro de Buenos Aires, Claro. Sí, por eso yo lo te que digo, pasa con la sus, mujer. Perdón. sus objetivos siguen siendo más de largo plazo. O sea, el tema constitucional fue el tema que más los acercó, pero el fracaso fue tan estrepitoso que obviamente ellos se tenían que descantar por una lista para que Apruebo Dignidad en este caso no saliera perjudicado. Eh, pero yo lo que no los veo tan cercano es por la posibilidad de fracaso en función de la gestión de Boric, porque él saldría perdiendo por dos, o sea, saldría perdiendo por dos, tanto por el rechazo de una propuesta como la mala imagen de su gobierno. Entonces, yo creo que poco a poco se está decantando o sea, se está desenredando este nudo de hacia dónde apuntan, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una batalla cultural que la están enfocando, que la están realizando, que están aprovechando el poder para poderlo hacer de la manera más profunda posible y que este año va a ser como su año de prueba para ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, por eso yo me refería un poco al proceso constitucional como un proceso en el cual ellos no están contentos, que la instalación de ayer terminó de revelar que el octubrismo fue vencido en gran proporción con respecto a las formas institucionales, porque, o sea, Sí. el triunfo de esta forma significa que se lleva por delante a la otra forma que fue rechazado por el 62% de los chilenos y que eso es una buena noticia, pero por otro lado, quienes detentan el poder siguen avanzando con una agenda que es obvia, que son propuestas que le pueden hacer mucho daño a Chile y que ellos, coincidiendo totalmente contigo, no van a dar su brazo a torcer. Ah, exactamente. Bueno, están como las alternativas abiertas acá. El tema cultural no está nada abierto, el tema cultural está trazado y van a seguir en la misma. Así es. No me cabe, o sea, no hay ni una alternativa que no suceda así. Eso va a ser así, sin duda. No va a haber partido republicano que pueda oponerse a la agenda cultural que tienen porque es una cuestión que han trabajado desde hace muchísimos años y que se introduce paulatinamente porque la derecha estrictamente cede muchas cosas, a veces hasta en forma impensada. Así que ese tema yo creo que está trazado. Hay que luchar en su contra, hay que oponerse todo lo que se pueda, pero hay que tenerlo presente. El tema político es otro tema, es un asunto distinto. Pero yo insisto, Boric quiere ponerle su firma a la próxima constitución si es que se aprueba la próxima constitución. Estaría feliz. Pero bueno, en fin, vamos a ver.
Querido Eugenio Guerrero Flores, un gusto haber compartido contigo. Nos veremos el próximo martes. Que tengas una estupendísima semana y muchas gracias a los auditores en su Radio Portales de Valparaíso. Muchas gracias para ti, Pilar, y nos vemos el próximo martes. Saludos a Enzo y a todos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.